intensidad, porque hay bastante diferencia entre la cresta y el valle, y este en cambio es un sonido débil, porque tiene poca intensidad. O sea que la intensidad se mide en el eje de ordenada, en el eje Y según la amplitud. En cambio, la frecuencia, que es lo que tenemos en esta parte, lo pongo en rojo, se refiere al número de ciclos por unidad de tiempo. Lo importante es que la frecuencia nosotros lo sentimos subjetivamente como diferencia de tono. Si un sonido tiene mucha frecuencia, lo percibimos muy agudo. Si un sonido tiene poca frecuencia, lo escuchamos muy grave. Y luego hay niveles intermedios entre un sonido agudo y un sonido grave. Pero tanto el sonido agudo como el grave pueden ser muy intensos o poco intensos. Y el hecho de que sean graves o agudos pues también tiene consecuencias en el ámbito físico. Los sonidos graves llegan más lejos que los sonidos agudos. Por eso, cuando pasa un coche con la música a toda voz y se va alejando, llega un momento que solo escuchan los graves, ¿no? Sobre todo si tiene su buffer y todo eso. ¿De acuerdo? O sea que en realidad son dimensiones diferentes que se pueden combinar. Y luego introdujimos también el concepto de timbre, que es más complicado, que nosotros lo percibimos como diferentes cualidades, se refiere a la forma de la onda, a su complejidad. Es decir, que puedes encontrar una onda que tenga la misma frecuencia, la misma intensidad y diferente timbre. Y yo el ejemplo que os ponía, que puedes tocar una melodía con los mismos componentes de intensidad y de frecuencia, pero con diferentes instrumentos, cada instrumento le confiere un tono, una cualidad, un sabor diferente a la música, ¿no? Esto es más complicado de lo que yo estoy explicando, porque esta información musical la sabéis, pero creo que es suficiente para lo que necesito. ¿Vale? Bueno, ya os dije que el inicio del estudio de la atención con el oído no fue casualidad, porque el oído tiene una peculiaridad y es que, a diferencia de lo que pasa con los ojos, que podemos mover los ojos, podemos incluso cerrarlos, podemos mover la cabeza, pero con los oídos. Lo que quiero decir es que no podemos cerrar las orejas y el ser humano tampoco tiene la capacidad de orientar sus pabellones auriculares, como otros mamíferos sí pueden, hacia la fuente de sonido. Es decir, que todo lo que ocurre alrededor en el ámbito sonoro entra por nuestros oídos, entonces necesitamos un mecanismo central, cerebral, cognitivo, mental, para poder seleccionar un canal de información, poder segregar el continuo auditivo y seleccionar lo que nos interesa e ignorar lo que no nos interesa. Y el ejemplo quizás más habitual que se pone para esto, lo que se llama el efecto de la cocktail party, que es un cóctel en un aperitivo de pie, hay un montón de conversaciones cruzadas, somos capaces de poder tener una conversación con una sola persona y tomando a la demás. Y muchas veces ni siquiera la persona que estamos frente a nosotros, porque hay otras conversaciones que nos están entrando y somos capaces de sintonizar, si utilizamos esa palabra y luego veremos por qué, nuestro sistema auditivo atencional con la conversación que queremos escuchar. Y los primeros experimentos surgen en los años 50. Aquí tenemos a Tony Sherry, que fue uno de los autores más destacados, utiliza la tarea de escucha dicótica, auriculares, un mensaje por cada oído, y hay muchas variaciones, pero una de las variaciones más utilizadas es lo que se llama la tarea de sombreado, se dice el sujeto atiende a un oído, ignora el otro, hay mensajes diferentes por cada oído, y para estar seguros que el participante está obedeciendo las instrucciones que le hemos demandado, repite en voz alta el mensaje que tiene que atender. Y le presentamos el Quijote por el oído derecho y un poema por el oído izquierdo para estar seguros de que está atendiendo al que le hemos dicho que atienda, que sería el oído derecho, pues va repitiendo en un lugar de la marcha y tiene que ignorar el otro mensaje. ¿De acuerdo? Los primeros experimentos, lo que se encontró es que cuando al finalizar el experimento se le preguntaba al participante por qué se le había presentado en el oído no atendido, la primera reacción del participante era, pues es que me dijiste que no me atendiera, ya ha hecho bien, pero queremos saber si han podido procesar algo de esa información. Ya sabéis, lo hemos visto para explicar el modelo de atención temprana de Broca, que los participantes apenas recordaban nada en términos semánticos, si acaso alguna cosa en términos físicos. Pues me ha parecido escuchar un sonido así muy fuerte, me ha parecido que era una voz de mujer porque es más aguda, o sea, aspectos físicos nunca, aspectos semánticos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una serie de experimentos ahí que, como ya os he ido explicando, y que ahora volverá a salir, no quiero redundar mucho para llevar un poquito más rápido, pero hay elementos que, utilizando esa tarea de escucha dicótica, sabemos que permiten que podamos seleccionar un mensaje frente a otro, que son la localización espacial, el desfase temporal y la frecuencia o tono.
Localización espacial. Esto en realidad es la instrucción básica que le damos a los participantes. Si tú a un participante le dices que atienda al oído derecho, en realidad le están diciendo que atienda a lo que viene de la derecha. El mundo real, que no vamos habitualmente, bueno, sí vamos con auriculares, ¿no? Pero el mundo real, cuando no queremos escuchar nuestras cosas, pues los sonidos vienen de un lado o de otro, y en general tenemos cierta capacidad, tenemos que limitada, pero cierta capacidad de identificar la localización de los sonidos y atender a sonidos que vengan de un lado o atender a sonidos que vengan del otro. Pero cuando hay más de 3 canales de información, ya nos cuesta realizar ese tipo de tareas. Es decir, que sí funcionamos bien atendiendo a hasta 2 localizaciones, pero con 3 localizaciones ya nos cuesta. Esto en el laboratorio se simula haciendo que un mensaje vaya solo por un auricular, otro mensaje por el otro auricular solo, y un tercer mensaje en estéreo, simulando como si viniera de una posición que se encuentra arriba, ¿no? Intermedia, ¿no? Derecha, izquierda, arriba. Y ahí ya el participante no es capaz de atender a esas 3 fuentes de información, ya nos facilita la capacidad de poder seleccionar una, ya se le mezcla todo. Si el mensaje que te lo conoces, por ejemplo, el poema afecta tu atención, cuando dicen que tu nombre, que si lo captas, sí lo vamos a ver a continuación. Sí, de hecho ya sabéis el final de esta historia, sabéis que en realidad sí que se procesa información a nivel semántico. El tema es saber cómo detectar esa información, efectivamente. Ahora veremos cómo la semántica afecta. Prado, estoy en tutoría ahora, ¿te puedo llamar a las 11:30? No, es que yo, como sabes que voy a estar de guardia, no voy a salir. Ya está, vale. Suerte. Hasta luego, Prado. Nada, tranquila, hasta luego. Pues, sí, no nos adelantemos, pero lo veremos enseguida, este tema de la interesante pregunta. Desfase temporal, una cosa también interesante. Cuando digitalmente, mensaje que viene por cada oído, se hace que coincida exactamente la duración de las palabras de cada mensaje, el sujeto no es capaz de atender a un oído o a otro, no es capaz de atender a un mensaje a otro, se lía muchísimo. Es decir, es necesario que haya un desfase temporal entre el comienzo y el final de la emisión sonora de ambos oídos para poder atender de manera diferencial. Digamos que el desfase temporal. Culturalmente, en el mundo natural es muy difícil que haya un contrario de desfase, es estar en fase, ¿no? Una sincronía, digamos. Y luego, el tema del tono, quizás lo más importante. Somos muy buenos, somos muy buenos seleccionando un mensaje e ignorando los demás que contienen esa condición, en virtud de su frecuencia, en virtud de su tono. Y eso es lo que, por encima de todo, nos ayuda a poder mantener una conversación con otra persona en un cóctel de pie o en un aperitivo de pie. Y es que seleccionamos su tono de voz y mantenemos todo el rato la atención en ese tono de voz, ignorando el resto de la voz. Por eso, utilizar la metáfora de que la atención auditiva se sintoniza a una frecuencia es un buen ejemplo, porque es lo que hace la radio, ¿no? Se sintoniza a una frecuencia. La radio digital me imagino que de otra manera, pero no, mira de la misma manera. Solo que, bueno, da igual, entendéis lo que quiero decir. ¿No? Somos muy buenos y es quizás lo más importante, la adaptación a la frecuencia. Y luego veremos que la copia está organizada por frecuencia, así que no es casualidad que ocurra también eso, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los datos a los que yo aludía que están relacionados con la cultura de la compañía. Típico experimento de... Típico experimento de escucha dicótica, en el que al final del experimento, con sombreado, al final del experimento le pregunta a los participantes, rebobino, empiezo otra vez. Es un experimento de escucha dicótica en el que en el oído no atendido se le daba un mensaje al participante para que acabara la tarea. Se le decía, puedes parar ahora o acaba la tarea. Pero como iba por el oído no atendido, la mayoría de gente pues no lo identificaba, no se percataba y no hacía caso. Solo un 8% de los participantes detuvieron la tarea al escuchar esta instrucción porque había ido por el oído no atendido. ¿Vale? Y esto pues parece una evidencia a favor de que no procesamos prácticamente nada en términos semánticos del oído no atendido. Y este 8%, pues a lo mejor hay gente que ha estado ahí equipando de vez en cuando a ver si escuchaba.
El cambio importante, que fue muy sencillo, pero muy revelador, es que a cada participante se le grababa un mensaje personalizado, de manera que antes de decir esa frase, la misma que se decía antes, metían el nombre propio de la persona, y eso hacía que incrementara de manera muy importante, hasta un 33%, el que los participantes hicieran caso de la instrucción. Es decir, ahora subió del 8 al 33 la gente que era capaz de codificar ese modelo, porque nuestro nombre propio tiene mucha significación para nosotros, estamos sobreentrenados a escucharlo, y de hecho lo que también experimentamos, si en un cóctel de pie nosotros estamos atentos a una conversación, ignoramos a los demás y de pronto escuchamos nuestro nombre propio por ahí. Entonces orientamos nuestra atención y seguimos durante un rato a ver si está diciendo algo bueno, malo o regular de nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, que si el mensaje es conocido, se permanece. La idea es que si el mensaje tiene algo significativo para ti, es más probable que te capture la atención. Esa es la idea. ¿Vale? Si hablan, pues también os pasará, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a veces también estoy en conversación así cursada, o que es de economía, de pronto escucho no sé qué de Murcia, como en mi tierra, a ver qué está diciendo de Murcia. Esa es la idea, ¿vale? De hecho, si recordáis, el modelo de atención atenuada de Trisman, y aquí tenemos el experimento de Trisman, lo que decía es que todo se procesa hasta niveles semánticos, lo que pasa es que lo no atendido se procesa como atenuado, como que pierde potencia. Pero si lo que se procesa pierde potencia, pero resulta que tiene mucho que ver con nuestra historia previa, con nuestro nombre, con lo que hemos estudiado, o tiene significación para nosotros porque nos dan miedo los perros y hablan de perros, yo qué sé, pues esa conexión, aunque esté atenuada, lo amplifica. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero aquí implícita. Entonces, hay un procesamiento, obviamente, top-down de nuestro conocimiento previo, que nuestro nombre lo hemos sobreaprendido, porque donde hemos nacido es importante para nosotros, o si de pronto en el metro como ahora pues habla alguien del Real Madrid, pues para nosotros del Real Madrid es muy significativo, ¿no? Pues, esa es la idea que hay. Y aquí tenemos algunos experimentos de Trisman que son muy interesantes, porque lo que hizo Trisman fue construir mensajes en los que mezclaba contenido de dos mensajes diferentes y los presentaba en cada uno de los oídos. Aquí tenemos una frase que sería, vi a la niña el libro de física, o devuélveme hoy saltando en la calle. Realmente lo que ocurre es que se ha separado la frase vi a la niña saltando en la calle, que esto tendría coherencia semántica, y otra frase que se ha partido en dos y se ha dividido entre oídos es devuélveme hoy el libro de física. ¿Vale? Con frases de este tipo, en el que el hilo semántico de un oído continúa en otro oído, es muy frecuente que el participante salte de uno oído a otro. Y aquí la diferencia es semántica. Para mantener la coherencia semántica sí que saltamos al otro oído. Y por eso Trisman, esta fue una de las pruebas que utilizó para su modelo de atención atenuada. Sí se procesa de alguna forma, aunque sea atenuada, a nivel semántico. Y aquí tenemos el experimento de Courtney Wood, que a mí me gusta explicarlo porque vincula dos asignaturas que estáis estudiando justo ahora. Vincula psicología del aprendizaje porque es un paradigma de condicionamiento clásico, ¿vale? Y también a una escucha hipótica. Así que lo voy a explicar con un poquillo más de detalle. A ver. El experimento de Courtney Wood tiene dos fases, ¿vale? La primera fase es una fase de condicionamiento clásico, porque déjame que busque de manera para no confundirme, porque este se me tiene un montón de experimentos, no quisiera yo confundirme. Vamos a ver, estamos ahora mismo en la página, a ver si llego, a ver si condiciona hacia el espacio, no. Que yo le doy un orden diferente. ¿Alguien sabe en qué página estamos? A lo mejor lo tiene localizado que yo. Broken, propiedades semánticas. Sí, página 134. 134, ¿vale? Donde pone esta idea de procesamiento semántico, ahí empieza. Vale. La primera fase, como digo, de condicionamiento clásico. Lo que se hizo aquí es que hubo una asociación entre el nombre de ciertas ciudades y unas pequeñas descargas eléctricas que aumentaban la activación del organismo. ¿De acuerdo? Ya sabéis cómo es el paradigma de condicionamiento clásico. Inicialmente tenemos un estímulo que es neutro, en el paradigma clásico, ¿no? de trabajo con perros de Paulo. Pues, por ejemplo, tocar una campana y darle polvo de carne, ¿no?
Entonces, pues la campana, si tú tocas la campana, eso sí que atrae la atención del animal, pero no genera salivación, ¿vale? O sea, que ese estímulo es neutro con respecto al reflejo del animal. Pero si tú juntas ese estímulo neutro unas cuantas veces con un estímulo incondicionado que de manera innata genera salivación, como es la carne, y claro, la carne genera una respuesta incondicionada, que es la salivación, después de unos cuantos ensayos de esto, pues al final resulta que el estímulo inicialmente neutro se convierte en un estímulo condicionado porque ahora él solo es capaz de generar salivación. Y a esta respuesta se le llama condicionada porque no es exactamente igual que la respuesta incondicionada. Suele ser de menos intensidad, ¿vale? Entonces, el experimento de Porter y Wood lo que hacen es utilizar nombres de ciudades, ¿vale? Imaginaos que, yo qué sé, Boston, ¿no? La gente creo que era americana. Boston, ¿no? Que esto, pues es, el nombre de la ciudad no tiene por qué generar una activación fisiológica en la persona y se asociaba a pequeñas descargas eléctricas que de manera innata generan un aumento de la ansiedad o de la activación. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos un conjunto de palabras, nombres de ciudades, que genera una reacción automática, refleja, porque ya sabéis que el condicionamiento clásico consiste en condicionar un reflejo. A veces se llama reflejo condicionado, ¿no? No aprendes nada nuevo. Lo que pasa es que ahora hay reflejos que se producen ante estímulos que antes de la fase de aprendizaje no generaban eso. Ya sabéis que en cambio con el condicionamiento operativo mental sí se pueden aprender cosas nuevas. Se puede enseñar a un... a ver si lo escuchan. Le puede enseñar a un loro a montar en bicicleta, ¿no? A través del condicionamiento operante. Bueno, la segunda fase del experimento es la que más nos interesa porque se hace una tarea de escucha dicótica, ¿no? Se ponen los auriculares a la persona y entonces tiene que hacer una técnica de sombreado y por el oído no atendido se le presenta de vez en cuando el nombre de las ciudades que antes han sido condicionadas. Por el oído no atendido, ¿de acuerdo? Y al final del experimento, por cierto, se le pregunta ¿qué tenemos que presentar y el oído no atendido? Y el resultado igual, no son capaces de recordar prácticamente nada, ¿de acuerdo? Pero para poder medir durante el propio experimento de escucha dicótica si hay algún tipo de procesamiento semántico de las palabras, del nombre de las ciudades, al participante se le aplica la técnica de conductancia de la piel o respuesta electrogalvánica o resistencia de la piel, que me imagino que recordáis que en psicología de la motivación se hablaba de pero la recordamos que rápidamente consiste en poner unos electrodos en los dedos, muchas veces el índice y el corazón. Uno de los electrodos lanza una pequeña corriente eléctrica imperceptible para el sujeto, o sea, no genera ningún tipo de dolor, es muy leve, y se mide cuándo llega y en qué condiciones llega al electrodo del otro dedo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que mide al fin y al cabo es el nivel de activación, el nivel de ansiedad, porque cuanto más ansiosos estamos, cuando hay activación del sistema nervioso periférico de la rama simpática del mismo, ya sabéis que una de las cosas que ocurre es que aumenta la sudoración. Y ya la actividad presecretora de la glándula sudorípara, que es muy rápida, ya aumenta la facilidad con la que se transmite el impulso. Es una técnica muy sencilla, pero muy sensible del grado de activación fisiológica que tenemos. Y además que ni te das cuenta de esos cambios, a veces son pequeños, pero se pueden medir. Entonces la idea era comprobar si, a pesar de que yo te presento los nombres de las ciudades por el oído atendido, estas ciudades que antes han sido condicionadas a una respuesta de ansiedad por la descarga eléctrica, ahora generan esa respuesta. Y ese fue el resultado que se encontró cuando se presentaban nombres de ciudades que habían sido presentadas en la fase anterior, que habían sido condicionadas en la fase anterior, había una respuesta de conductancia de la piel indicativa de que estaba habiendo una respuesta de ansiedad. Conclusión, o sea, estaban procesando hasta niveles semánticos el nombre. ¿De acuerdo? Es un experimento, como veis, muy ingenioso, que tiene la peculiaridad de que introduce una medida online para medir el procesamiento del oído no atendido. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto era qué es lo que recordaba el sujeto al final del experimento de lo que se le había presentado. Esas son preguntas retrospectivas. Bueno, no es del todo cierto. Hemos visto el experimento de Trimman, donde durante el propio experimento pues, se veía que una persona se cambiaba de un lado a otro, ¿no? Bueno, también del nombre, ¿no? El del nombre también, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo bonito es que el sujeto hace el experimento completo
no cambia de un oído a otro, parece que ha hecho la tarea de lujo, parece que encima si le pregunta no recuerda nada, y luego en cambio tenemos una medida fisiológica, un correlato fisiológico que te dice, no, en estos momentos, cada vez que salía nombres de ciudades, cuando salía Boston, las que hubiera, metían también nombres de ciudades que no habían sido condicionadas en la primera fase, como método de control. No vaya a ser que una persona que lo decíamos le dé folla a la ciudad grande. Pues, ya sabéis cómo es el control experimental, ¿no? Tenemos que descartar. ¿Vale? Os queda claro, yo creo, ¿no? Si es que es casi más complejo de explicar que de entender así rápido, ¿no? Vale, pues vamos a continuar. Todo esto lo hemos visto ya varias veces, pero vamos a ver ahora otra alternativa que no hemos visto tantas veces, que además la utilizó mucho el propio Broadbent. Veis que pone Broadbent 1954 y el famoso libro de Broadbent, Perceptual Communication, donde además plantea su modelo de filtro regional temprano, es 1958. Este es un ejemplo en el que la tarea consiste en intentar atender a los dos oídos. ¿De acuerdo? Porque, y por eso se llama split span, ¿no? Como que tienes que dividirte entre ambos oídos. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora de excusa dicótica era atención selectiva. A un oído o a otro. Este es un ejemplo de atención dividida. Porque al sujeto se le presentan al mismo tiempo varios mensajes, y de hecho se presentan de manera sincronizada. Veis que aquí pone 1, 4, 7, 2, 6, 9, son las secuencias que se presentaban, pero cuando se presenta el 1 se presenta al mismo tiempo que el 2 aquí, cuando se presenta el 4, pues al mismo tiempo que el 6 aquí, cuando se presenta el 7, al mismo tiempo que el 9. Y al sujeto se le dice que intente informar de todos los números que se le han presentado. Hay varias variaciones de la tarea, pero en general se le dice, dime todos los números que haya sido capaz de escuchar y no se le da ninguna indicación de si tiene que informar primero de un oído o del otro. Es decir, cuando tú le das libertad a la persona para que te informe de los números, la forma natural y habitual de la gente es que te informa primero los de un oído y luego te informa los del otro oído. ¿Vale? La diferencia de tiempo entre un número y otro era muy pequeña, era de medio segundo, incluso menos. ¿Vale? Se te va muy rápido a conversar. En un segundo prácticamente ya tienes los 6 números. Y la forma habitual de responder es primero un oído y luego otro. Y si al sujeto le obliga a que te informe de los números en orden cronológico, es decir, que te diga 1, 2, 4, 6, 7, 9, lo hace peor. Y este fue otro dato que a Broadbent le permitió considerar que lo que ocurre es que no podemos atender a los dos oídos al mismo tiempo. Lo que podemos hacer es atender a uno y luego rápidamente al otro. Y diréis, ¿pero cómo va a atender al otro si ya ha desaparecido el mensaje? Porque lo que sí que tenemos es este sistema de almacén a corto plazo que durante un ratito muy breve te mantiene la información, que él lo llama un sistema S, por aquello de sensación, y que esto hoy en día lo llamamos almacén de memoria sensorial, y además le ponemos nombres diferentes según si hablamos de la visión, de la audición, del tacto o de cualquier modalidad. Es un tipo de almacén muy vinculado a la naturaleza perceptiva. En el ámbito visual, memoria icónica. En el ámbito auditivo, memoria ecónica. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en el capítulo donde hablaremos de atención y memoria. ¿Vale? Entonces, lo que aquí ocurre es que la información de ambos oídos se almacena aquí en este almacenito y lo que podemos hacer es que pase primero un oído, lo identificamos y lo memorizamos y que luego pase el otro oído. Si en cambio nosotros le dices que informe de manera cronológica, pues se le esfuma la información porque hace un cambio de uno a otro y ya, como dura muy poquito tiempo aquí la información, pues ya se le esfuma y hace peor la tarea. Como igual es un oído y cuando terminamos rápidamente oscilas hacia el otro. ¿De acuerdo? O sea que es otra. Esto es lo que decía Broadbent, pero claro, enseguida hubo gente que dijo, pero vamos a ver, a lo mejor no es cierto. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron era algo parecido a lo que había hecho Trimman. Siguen presentando mensajes al mismo tiempo en ambos oídos, pero lo que hacen ahora es que haya coherencia semántica entre mensajes de oídos diferentes. Veis que aquí pone who, aquí pone 3, aquí pone there, aquí pone 2, 2 y 9. Y entonces al sujeto se le da libertad de que informe como quiera. Si Broadbent tuviera razón, pues entonces lo que harían los participantes sería decir algo así como who, 3, there, y luego 2 goes 9. Pero en realidad los participantes preferían, saltándose esa aparente limitación de que tienen que atender a uno del otro, utilizar un orden
la lógica semántica, completar una frase que tiene sentido, jugos de, y luego los 3 números, ¿de acuerdo? Así que esto indica, de nuevo, que sí que hay procesamiento semántico, ¿de acuerdo? Vale, ya no hablemos más de esto, lo hemos hablado un montón de veces en varios temas, ya no hablemos más de Vamos a hablar ahora de tareas de detección auditiva. Cuán buenos somos detectando un target y cómo la atención puede sesgar, puede delimitar la preferencia hacia un tipo de frecuencia y hacer mejores nuestra tarea cuando hemos dedicado un tiempo a entrenarnos y somos capaces de sintonizarnos a una frecuencia, ¿de acuerdo? Y aquí veréis que todo el rato vamos a trabajar con sonidos en los que se pone hercios, porque hercios es la forma en la que se mide la frecuencia. Son ciclos por segundo, número de ciclos por segundo. Estamos muy familiarizados con los hercios, sobre todo por la tasa de refresco de las pantallas. Dice, tu pantalla o tu televisión tiene 100 hercios, tiene 200 hercios, ¿no? Cuanto más hercios tenga, más rápida es, más ciclos puede haber por cada segundo y eso hará que la calidad de la imagen sea mejor, sobre todo si tiene que presentar imágenes en movimiento, ¿vale? Mira, estamos ahora en la página 137. Habitualmente este tipo de experimentos consisten en que se presenta siempre de fondo un ruido blanco, que se llama, es como un conjunto de ruido así que contiene todas las frecuencias con la misma intensidad, con un ruido de fondo que no tiene ningún significado, y sobre ese fondo de ruido blanco de vez en cuando aparece un sonido con una frecuencia determinada. Y el sonido suele tener una intensidad de 1, o sea, es difícil hacer la tarea. Está muy atento. Si no fuera difícil, pues no habría ningún desafío. Y entonces, al participante se le dice, tienes que identificar este sonido. El sujeto no sabe qué hercios tiene, pero sabe identificarlo por su grado de agudeza o de gravedad. De hecho, si queréis, podemos ver cómo suena el sonido con esa frecuencia. Esto es muy fácil porque ahí en YouTube pone sonido de unos cuantos hercios, te da un ejemplo. Y así nos hacen una idea. Vamos a ver. Este pone 1200 hercios, ¿no? El ejemplo. Si es que llega internet aquí. Bueno, está ahí cargando, a ver si se carga algo. Y somos muy buenos haciendo esto. El problema está cuando tenemos que identificar 2 targets al mismo tiempo. Es decir, 2 sonidos con frecuencias diferentes que aparecen al mismo tiempo. Eso nos cuesta muchísimo. Y el libro utiliza una analogía que me parece interesante. Recordéis cuando la semana pasada decíamos, hay búsquedas visuales fáciles y búsquedas visuales difíciles. Las búsquedas visuales fáciles es cuando el target se diferencia en una característica, solo en una, o sea el color, o sea el tamaño del resto. Y las búsquedas difíciles es cuando el target se diferencia de los distractores en 2 características, en forma y color, que lo llamamos búsqueda de conjunciones. Esto es parecido a esto. Cuando solo tienes una frecuencia que seleccionar con respecto al ruido del fondo, somos muy buenos, aunque sea difícil hacerlo, y si estamos entrenados y sabemos lo que tenemos que buscar. Pero si ya tienes que atender a todo al mismo tiempo, pues ya surge un cuello de botella. Ya nos cuesta el poder hacerlo. Es como la búsqueda de cómo funciona y ahí decae mucho nuestra capacidad. Una cosa muy importante para que diferenciemos la modalidad auditiva de la visual es que la audición está siempre abierta al mundo y además está abierta al mundo 360 grados. Es un sistema de alerta temprana. Daos cuenta que en cambio la visión solo tiene alcance hacia lo que está delante de nosotros. No podemos ver lo que hay detrás. Y es siempre conveniente tener algún sistema de alerta por lo que te pueda venir por detrás, ¿no? Por eso además los sonidos en general tienen mayor capacidad de capturar nuestra atención antes que la visión. O sea que en cualquier circunstancia, por atento que estés a algo que estás viendo, que estás leyendo, un sonido fuerte, intenso, si viene además de tu espalda, te va a capturar la atención inevitablemente y va a hacer que gires tu cuerpo, que gires tu cabeza, porque eso nos va a proteger de muchas posibles amenazas, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo este ejemplo, que a lo mejor os suena, sobre todo por un meme que se hizo famoso, por un vídeo, un audio muy famoso. Esto es la Plaza de Santo Domingo, en Murcia, y este es un ficus que es centenario, que lleva mucho tiempo ahí, y que, bueno, hace ya años, antes del evento que voy a contar ahora, ya se cayó una rama y por desgracia cayó encima de un hombre y falleció ese hombre. Entonces,
lo que hicieron fue recortarlo un poco y pusieron aquí como una especie de marquesina protectora, ¿vale? Pero pese a eso, años después volvió a haber un percance con este ficus y prácticamente el ficus se partió por la mitad. Y la Plaza Santo Domingo, una plaza muy céntrica de Murcia, hay un montón de terrazas. Entonces las noticias cuentan que la gente estaba en las terrazas y que, bueno, como empezó a romperse ese crujido en el que se desquebrajaba el ficus, pues fue lo que alertó a todos y les dio tiempo a poder moverse y no afectó a nadie. Hubo alguna persona herida, pero leve, por el propio crujido que hizo, menos mal que tardó unos cuantos segundos en romperse el todo y en ya desplomarse, ¿vale? Esto se hizo famoso porque a lo mejor recordáis aquel vídeo en el que una mujer estaba grabando, pero era su marido que estaba grabando y decía, cállate Lourdes, cállate, cállate tú, hijo, pues, ay, si estoy temblando, será vecina de iglesia. Pero bueno, es un buen ejemplo de eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una serie de experimentos en los que se va a intentar comprobar si la atención puede funcionar como un sistema que nos alerta y que moviliza la atención hacia otras modalidades. Y hay ahora un montón de experimentos que son muy parecidos entre sí, porque veremos situaciones en las que el sonido te dice a dónde tienes que atender visualmente, situaciones en las que una señal visual te dice dónde tienes que atender auditivamente, situaciones en las que una señal te dice si tienes que atender al oído o a la visión, muy parecidos todos, ¿vale? Así que yo voy a intentar ir con cuidado, voy a pegar el libro porque yo ya me confundo con otro. Vamos a ver este primer experimento, nos encontramos en la página 139, que es un experimento en el que los sonidos te van a decir dónde tienes que orientar tu atención visual, ¿de acuerdo? En esta línea de que escuchamos un ruido detrás y vemos qué está pasando, se cae el árbol, ¿vale? Entonces es un experimento muy parecido a la tarea de Posner, en la que sabéis que hay señales válidas, señales... no, este no, perdón. A ver. Sí, es parecido a la tarea de Posner, porque esta es no sé si lo tengo más grande. Mirad, este es la composición o la presentación del experimento. El participante tiene que mantener su mirada fija aquí al centro de la composición. Ya sabéis que en todo paradigma tipo Posner se bloquean los movimientos oculares y luego a ambos lados tiene dispositivos visuales y dispositivos